Dibujo. Valoración con difumino. Los dibujos de grandes maestros, como David e Ingres, muestran un excelente trabajo de difuminado a base de suaves gradaciones tonales que reflejan perfectamente los contrastes entre las zonas de luz y de sombra. La utilización de la barra del difumino permite conseguir una gama tan amplia de tonos grises como la que presentan los dibujos de Odilon Redon y de Brun Jones, realizados con un completo dominio de este recurso. Para desarrollar un buen trabajo de difuminado, es recomendable utilizar difuminos de diferentes tamaños. El difumino está compuesto por papel absorbente prensado y enrollado que termina en punta cónica en ambos extremos. También se utiliza un pincel de cerda, con el que una vez impregnado de pigmento de grafito, se pueden experimentar distintas posibilidades en el reparto del tono sobre el papel. Para empezar a familiarizarse con el difumino como principal herramienta de dibujo, se propone la realización de una pera. El primer paso consiste en impregnar el difumino con pigmento de grafito y a continuación, tomándolo como si fuera un lápiz, se inicia el esbozo de la forma de la fruta. Luego, con el difumino inclinado sobre el papel, se emborrona todo el fondo. El difumino puede aplicarse de dos formas distintas. En la primera, el difumino se utiliza para emborronar directamente un trazo previo y en la segunda, como es en este ejercicio, se utiliza como herramienta para aplicar con ella el polvo de grafito sobre el papel. Ahora, sin volver a cargar el difumino, se establecen ya los tonos medios de la pera, insistiendo en la zona central. Cada vez que se agota la carga de polvillo de la punta del difumino, se puede aprovechar esta circunstancia para fundir sobre el papel las zonas que ya han sido dibujadas. De nuevo se impregna el difumino con una carga más densa para oscurecer las zonas de sombra. De esta forma se ajustan los contrastes subiendo el tono de los oscuros hasta que estos absorban el contorno de la pera. La zona oscura debe integrarse en las partes luminosas con mucha suavidad, para evitar que las zonas de luz que han de quedar completamente blancas se manchen de grafito. Con la punta del difumino se realiza ahora un sombreado sobre las zonas más oscuras. Se ha de tener en cuenta que a pesar de que el grafito esté difuminado, se pueden aplicar nuevos trazos oscuros con el difumino, con lo cual se obtienen unos tonos más profundos. Si es necesario, se realza el blanco que representa el brillo con la goma de borrar. Este sencillo bodegón compuesto por una pera y una manzana es muy adecuado para practicar lo que se ha ensayado previamente. En primer lugar, se impregna el difumino con el pigmento de grafito para esbozar el dibujo que define las frutas. A continuación, se manchan las primeras sombras con el difumino inclinado. El difumino se ha de arrastrar muy suavemente. De esta manera, se pueden perfilar y definir las sombras con bastante precisión.
Se carga de nuevo de pigmento de grafito para oscurecer el fondo con un tono mucho más oscuro que el que tienen las frutas. La parte derecha del fondo se mancha con más carga, proporcionándole una tonalidad más densa y oscura que la de la izquierda. En el paso anterior, las sombras de ambas piezas quedaron muy bien definidas. Ahora, como se puede observar, con los oscuros que se están aplicando al fondo, el tono de las frutas se atenúa sensiblemente. Para compensar los grises y oscurecer algo más las sombras de las frutas, se carga el difumino con pigmento de grafito y se aplica en la sombra principal que da volumen a la manzana. Del mismo modo, se perfila el contorno de la pera para aumentar el tono de sus sombras. Como se puede observar, los blancos quedan definidos por las sombras. En la siguiente fase se oscurece la sombra de la pera. Con ello se consiguen realzar los brillos y establecer un contraste más fuerte, separándola así de la manzana. Se carga de nuevo el difumino para seguir trabajando la zona oscura, donde se unen la pera y la manzana, que se aplica con gran suavidad. Con otra carga de pigmento de grafito, se modela la manzana y se rodean los brillos evitando ensuciarlos. En este paso se aumentan todos los contrastes más oscuros de las frutas hasta igualar el tono máximo del fondo. Este es el proceso más importante del modelado, ya que es donde se trabaja el volumen de los objetos. De forma progresiva se retoman las sombras del centro de la manzana para ir ajustando los tonos. Con el canto de la goma de borrar, se abren los principales brillos que se observan en las frutas. Con el pincel de cerda se suavizan los grises. Es importante que el pincel esté lo suficientemente limpio. Un pincel muy manchado de grafito se lava con agua y jabón. A continuación, se suaviza la sombra sobre el fondo para que no exista ninguna diferencia en la transición de los tonos. Con el difumino impregnado de pigmento de grafito, se realiza un suave oscurecimiento del primer término de la base del bodegón. Estos ejercicios han permitido ver las grandes posibilidades y recursos del difumino como herramienta de dibujo para establecer las formas y su valoración. Es importante señalar los puntos más relevantes explicados durante la práctica. El difumino se puede utilizar como una herramienta para repartir el trazo y también como aplicador directo de tonos. El difumino facilita el trazado de líneas de dibujo y a la vez la realización de degradados. El difuminado de los tonos debe hacerse de forma progresiva. Primero se aplican los tonos medios, después los tonos más oscuros y por último se realiza el fundido de los mismos. El dibujo directo con difumino permite su combinación con otras herramientas de dibujo, como es el pincel, que sirve para fundir los tonos.